Muy bienvenidos todos a esta sección de entrevista. Agradecemos enormemente la presencia del maestro Fernando Valenzuela Migoya, que hoy nos acompaña aquí en este espacio de la CENEP. ¿Cómo está, maestro? Bien, Gaby, muchísimas gracias y encantado de estar aquí para aportar a la comunidad educativa. Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación, porque sabemos que usted es una persona muy ocupada y la verdad nos sentimos muy contentos aquí porque el maestro Fernando Valenzuela es una de las personas más destacadas en manejo de tecnología educativa y realmente tenerlo con nosotros para que nos platique sobre todos estos retos que tenemos todavía por delante en cuanto al regreso a clases, al manejo de las plataformas y las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos para la educación y que hoy verdaderamente nos pueden apoyar muchísimo, pero también nos pueden jugar rudos si no sabemos exactamente cómo emplearlas. Y bueno, el maestro Fernando Valenzuela tiene un currículum muy amplio, lo vamos a resumir lo más que podamos. Él es licenciado en informática por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en negocios internacionales por la Universidad de Miami, además de que tiene el título de Wharton Fellow. Un reconocido líder, como ya le decía, en Latinoamérica en cuanto a procesos de transformación digital y es considerado como una de las 100 mentes más influyentes en los entornos digitales para la industria del EdTech en el mundo, según la revista EdTech Digest. Director de servicios de consultoría para Hewlett Packard Latinoamérica y también ha sido presidente de Cengage Learning, así como presidente de McGraw-Hill Latinoamérica. Encabeza el programa de educación en el Aspen Institute de México. Es fundador de Global EdTech Impact Alliance, dedicada al estudio de los emprendimientos en educación y las tendencias globales en transformación educativa, y es miembro fundador del Consejo de Inroads, iniciativa de impacto social a través de la educación. Con todos estos conocimientos, verdaderamente sabemos que nos espera una plática muy interesante y que realmente encontraremos conceptos que nos sean relevantes para nueva realidad en las aulas. Empecemos, maestro, porque pues este tiempo de pandemia nos generó muchísimos retos, nos metió al mundo de la tecnología educativa aparentemente de cabeza y hay quienes afirman que hemos dado un salto de 20 años en cuanto a tecnología. ¿Qué tanto es esto cierto en el sector educativo y qué tanto pues realmente no fue así? Bueno, yo creo que todo tiene evidentemente muchos matices porque es muy difícil generalizar lo que ha ocurrido, pero voy a partir de lo más amplio, ¿no? En el mundo, la tecnología educativa representaba aproximadamente el 3%, un poco abajo del 3% del presupuesto digital que se utiliza. Y esto, digamos que si lo comparáramos con cualquier otra industria en el mundo, con salud, con manufactura, con servicios, con hotelería, el que ustedes quieran, realmente el porcentaje de digitalización en la educación era realmente mínimo. A partir de la pandemia, esto se aceleró, como bien decías, brutalmente y se establecieron nuevos parámetros que antes esperábamos que se iban a conseguir probablemente después del 2025. Entonces sí aceleramos muchísimos años, pero la necesidad de un modelo de aprendizaje plantea que la educación formal debe transformarse también para permitir nuevas formas de aprendizaje que nos permitan enfrentar este tipo de desafíos. Entonces yo veo que mucho de lo que ocurrió fue simplemente un reemplazo de lo que ocurría presencialmente en cuanto al rol del alumno, al rol del profesor, la transmisión de contenido. Y ahí es donde me parece que nos hemos quedado cortos. También la forma en la que se desnudaron las inequidades y lo significativo que es para estudiantes y profesores el contexto en el cual podemos acceder a la tecnología, sobre todo en un entorno en casa, pues realmente ha dificultado muchísimo. Yo me remito mucho al modelo Summer de Rubén Puentedura, que ya tiene muchísimos años, pero que realmente expresa
muy bien lo que significa esta transformación digital, ¿no? En una primera etapa sustituimos lo presencial con lo digital y creo que esa es la etapa básica, pero realmente el valor de la tecnología es cuando uno pasa de la sustitución hacia aumentar la experiencia, hacia modificar algunos de estos componentes y finalmente reemplazar cosas que ocurrían en la presencialidad. Así que creo que hay muchísimas cuentas pendientes respecto al uso de tecnología y les dejo esta herramienta que se llama SAM, S-A-M-R, de Rubén Puentedura, como una referencia para seguir con una mayor intensidad y con mucho más claridad este proceso, porque la tecnología efectivamente va a complementar y va a expandir la experiencia de aprender, pero no es simplemente sustituyendo lo que hacíamos presencialmente. Desde esta perspectiva, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Qué nos falta aún a los docentes y a las instituciones educativas por aprender del uso de la tecnología? Entramos en una época que se conoce como la vejez, y me refiero a la vejez, por ejemplo, de una organización o de una persona. Lo que ocurre es que necesitamos muchísimo control y lo hacemos a costa de la agilidad y de la flexibilidad. Lo que nos obligó esta pandemia fue justamente a perder el control de cómo desarrollábamos las clases. Y a partir de esa pérdida de control es que logramos encontrar estos espacios de agilidad, estos espacios de creatividad, estos espacios de flexibilidad que si los estuviéramos enfrentando en un entorno mucho más controlado, lo que acabaría ocurriendo es que no seríamos capaces de asimilar. Entonces yo creo que esta reflexión acerca de qué podemos perder de control y ganar de flexibilidad y cuál es el balance correcto, es lo que va a permitir que sigamos con un mayor impulso en la tecnología. Es decir, la experiencia tecnológica no es exclusivamente la que ocurre en el entorno de la escuela. Nuestros estudiantes y nosotros como docentes estamos expuestos en lo cotidiano al uso de la tecnología. Tampoco podemos creer que existe una sola tecnología que funciona en todos los contextos para todos los estudiantes, o que hay alguien que nos va a decir esta es la herramienta tecnológica que debemos utilizar porque esta es la que mejor resultado tiene. Tenemos que ser conscientes de que es un entorno de experimentación constante, permanente, y que esta experimentación nos va a dar datos y nos va a dar lecciones acerca de qué tecnología opera más adecuadamente para qué tipo de estudiante, en qué tipo de contexto, en qué tipo de lección. Entonces, lo que tenemos que cambiar es esta mirada tan lineal y estructurada de decir, pues resulta que la tecnología se llama A, B o C y esa es la que tenemos que usar. Hay que experimentar permanentemente, siempre, y muchas veces hay que traer la tecnología del cotidiano de nuestros estudiantes, que puede ser una red social, un juego, y hay que llevarla desde ese punto hacia la educación. Estar abiertos, ser más flexibles y más capaces de experimentar con las herramientas que nos ofrecen todos los entornos tecnológicos. ¿Qué tan complejo es esto para los ciclos escolares formales? Pues mira, en realidad nosotros estábamos acostumbrados a cubrir un periodo de contenido en un periodo de tiempo y avanzar linealmente como si todos nuestros estudiantes entendieran lo mismo de la misma manera, se les puede hacer un examen el mismo día y eso nos da la misma conclusión del mismo nivel de aprendizaje de los mismos estudiantes. Y estoy siendo un poco exagerado en la forma en la que pongo este concepto, porque lo que nos va a ocurrir y lo que ya está ocurriendo es que esta idea de el avance homogéneo de un salón de clases pues está totalmente fracturada. En el momento que volvamos a la presencialidad o en algunos elementos de presencialidad, porque tampoco creo que va a ser posible en un corto plazo que todos vuelvan a sentarse en un aula juntos, pues nos vamos a encontrar que el 12% de los estudiantes quizás tuvieron experiencias de aprendizaje fabulosas, desarrollaron elementos de investigación y se conectaron de una manera muy apropiada con un estado de ánimo y con una emoción
fortalecida y sólida. Vamos a encontrar un 25% o X% que tuvieron un impacto emocional terrible, un dolor, una pérdida, un contexto muy negativo y cuyos aprendizajes pues realmente se quedaron muy atrás, y vamos a tener otro porcentaje, el X12%, de estudiantes que tuvieron una pérdida significativa de su aprendizaje. Y frente a ese contexto nos vamos a encontrar entonces con un grupo que nosotros pensábamos que era homogéneo y ahora tenemos que integrarle capacidades totalmente distintas. ¿Cómo hacemos para que el 12% que aprendió muy bien y estuvo emocionalmente sano y fortalecido, pues no tenga que volver atrás, sino que pueda continuar con ese ritmo? ¿Cómo hacemos para que ese 25% que tiene un entorno emocional complejo y afectado pueda resolver y alcanzar los aprendizajes? ¿Y qué estrategias pedagógicas vamos a utilizar para rescatar a aquellos que se quedaron atrás y perdieron el aprendizaje, pensando que todos ocurren en una generación o en un salón de clases que tiene 28 30 o 25 personas? Y entonces, si no utilizamos la tecnología, este tipo de desafíos son imposibles, porque un docente no se puede multiplicar o dividir de una manera que le dé la atención y la intervención que requieren cada uno de ellos. Y ahí es donde podemos empezar a encontrar el primer recargo positivo de la tecnología que nos permita justamente crear estas diferencias y estos ajustes. También nos obliga a pensar mejor cuál es la intervención, cuándo, cómo y frente a qué tipo de estudiante. Nos obliga a que la parte cognitiva y la parte emocional no pueden estar alejadas o separadas. Anteriormente nos preocupaba muy poco si estaban en un estado de ánimo positivo para aprender o emocionalmente listos para aprender o no, y hoy pues eso es imposible. Así que cuando sacamos todos estos componentes del aprendizaje, nos vamos a dar cuenta de que si no utilizamos una tecnología que permita que estudiantes con mayor aptitud y emoción positiva puedan avanzar en una forma más rápida, más autónoma, con menor intervención, otros los podamos acompañar desde la emoción, y un tercer grupo, por lo menos, los tengamos que acompañar desde la recuperación del aprendizaje, pues esto humanamente sería imposible. Y la tecnología sí nos da esas oportunidades, esas capacidades para que el aprendizaje autónomo, el aprendizaje mediado, el aprendizaje guiado y el aprendizaje junto con la emoción nos pueda entonces facilitar una recuperación. Así que creo que estas son el tipo de reflexiones que permanentemente tendríamos que estarnos haciendo. Claro, o sea, seguramente nuestro regreso y nuestro encuentro con los estudiantes será mucho más impactante de lo que tenemos considerado en algunos casos, debido a que ellos también cambiaron mucho sus hábitos de encontrarse con el estudio, con la tecnología, con los ambientes en donde aparentemente o tal vez sí estaban aprendiendo. O sea, no es lo mismo estar en la sala de tu casa, en el comedor o en tu cuarto o en donde puedas, conectándote, a regresar al aula. El ambiente, el entorno de aprendizaje a lo mejor te daba más o menos eh, elementos para que te pudieras anclar. O sea, su realidad también implicó muchas cosas, ¿no? Entonces seguramente serán unos estudiantes completamente diferentes, ¿no? Acostumbrados a otras cosas también después de un año o más de estar en casa, ¿no? Quién sabe cuánto tiempo ya realmente vaya a ser. Sí, y es justamente este principio de que realmente esto ocurría antes de la pandemia. Los estudiantes no aprendían en forma homogénea, no respondían en forma homogénea y no estaban todos en la misma condición. Lo que pasa es que probablemente podíamos pasar por alto este tipo de iniciativas, y hoy van a ser mucho más evidentes, mucho más difícil pasar por alto y pensar que los estudiantes van a estar en un estado más homogéneo. Y lo mismo ocurre
con los docentes, ¿no? Es decir, tampoco podemos pensar que somos los mismos docentes y que tenemos la misma estructura y que podemos seguir diseñando el tipo de aulas que diseñábamos, o solamente nos importaba transmitir el contenido y no crear conversaciones. Así que creo que esta conciencia docente de que para maximizar nuestra intervención es importante pensar en la calidad de nuestras relaciones y en la calidad de valor que le vamos a entregar. Entonces tenemos que construir relaciones con estos estudiantes a partir de donde ellos están y no de donde nosotros pensamos que están. ¿Cuáles considera que son las estrategias más eficaces que podríamos darle a una escuela para un buen regreso a clase? Primera recomendación es poner la seguridad por encima de cualquier cosa. Y aquí hablamos de dos tipos de seguridades, ¿no? La seguridad de tema físico y de salud, y la seguridad emocional. Esto quiere decir que tenemos que poner protocolos de sanitización, de limpieza, pero también protocolos que tengan que ver con entender las emociones, entender los impactos, y que no volvamos a pensar que solamente volver a la escuela para entregar contenido, sino que hay que ubicar directamente cómo está la emoción de estos estudiantes. El tema de las emociones como parte de cualquier estrategia de regreso a clases, y después un espacio de co-creación, es decir, que haya mucho más autonomía en la participación de los estudiantes en la clase, que sea un rol del docente que no es solamente un transmisor de contenido para cubrir un programa, sino es un docente que inspira a través de preguntas, a través de retos, a través de desafíos, que el aprendizaje surja de los propios estudiantes. Un método mucho más colaborativo, mucho más centrado en resolver problemas, y el currículum y el contenido debería estar de alguna manera no tan tangiblemente presente, sino guiado como para las herramientas que se necesitan para resolver ese desafío o para resolver esa pregunta en forma colaborativa. Otra recomendación tiene que ver con el cierre de brechas de género. Ese es muy importante. Y ahí podemos echar mano de muchísimas tácticas pedagógicas y de muchísimas tácticas emocionales. Por ejemplo, que todos los equipos sean liderados primero por una mujer. Que empecemos por entender que el impacto hacia las niñas ha sido mayor que el impacto hacia los niños, y que tengamos estrategias para identificar 3 tipos de impacto y de aprendizaje: los que aprendieron mucho, los que tuvieron alguna pérdida o alguna vulnerabilidad, y los que perdieron aprendizajes. Después el tema de género va a jugar un papel importantísimo, la salud y el cuidado físico con el cuidado emocional, y el cierre de brechas, que principalmente sería la brecha de género, las herramientas de las cuales yo recomiendo que echemos mano como para una reactivación distinta, y que eso nos obligue a evitar la tentación de pensar que vamos a regresar a como estábamos en el 2019. La recomendación principalmente hacia los docentes es centrarnos mucho en el desarrollo de nuestras propias capacidades, o que se conoce como el tema de las habilidades blandas, ¿no? Yo creo que esto se refiere más a rasgos de personalidad, de fluidez, de hábitos que marcan la intervención de los docentes. Es decir, le tenemos que dar mucho más peso a construir otro tipo de relaciones, de mucha más confianza, de mucha más cercanía con nuestros estudiantes. Y normalmente, para lograr esto, pues evidentemente por ser humanos, tenemos mucho más empatía con algunos estudiantes que con otros. Y entonces la dificultad es justamente crear el hábito de construir relaciones con todos los estudiantes, no solo con quienes son más afines, se portan mejor, son más activos, sino partir de esta base de que los estudiantes no están todos en el mismo nivel de emoción, motivación para asumir el aprendizaje, y que es solamente la relación docente, la capacidad de relacionamiento, la intervención y nuestras habilidades de diálogo, comunicación, escucha, la que nos va a permitir
realmente hacer la diferencia. Entonces, más allá de la tecnología, más allá de la pérdida de aprendizaje, volvemos a ser dependientes de un docente que se atreva, de una docente que se atreva, pero que sea mucho más consciente de establecer relaciones de confianza, intervenciones de calidad, diferenciadas a partir de donde estén nuestros estudiantes. Pues esos son los retos que tenemos por delante como docentes, como escuela y como sociedad. Y pues agradecemos muchísimo al maestro Fernando Valenzuela su presencia aquí en este espacio. Muchísimas gracias, maestro, Muchas por su gracias, presencia. Gaby, y un reconocimiento a la labor de cada una de las docentes y de los docentes en este periodo, porque realmente pues son, como bien dice, los héroes y las heroínas también al lado de las personas que cuidaron nuestra salud. Ahora ustedes cuidan el futuro de nuestros niños, así que un reconocimiento y un aprecio. Muchísimas gracias y nos sumamos a este reconocimiento a todos nuestros docentes.